la introducción al tema llamado ecología. ¿Sí? Tenemos que hacer la introducción al tema denominado ecología. Yo pregunto, ¿qué tanto sabrás? ¿O quieres hacer separata? Preguntas o un poco de teoría. Un poquito de teoría. Sí, ¿no? Ambas. Teoría y preguntas. Ya, no hay problema, no hay problema. Comenzamos con un poquito de teoría, entonces. Ya un poquito de teoría. Y ponemos por acá como título ecología. Ahí está el título. Ecología. Ya está. Oye, la ecología tiene una unidad básica. ¿Cómo se llama la unidad básica de la ecología? ¿Te acuerdas? La ecología tiene una unidad básica. Una unidad básica denominada el ecosistema. ¿Y de qué está compuesto el ecosistema? ¿Y de qué está compuesto el ecosistema? Muy bien, el ecosistema está compuesto de la biocenosis y biotopo. Como por ahí han puesto, de los seres vivos y del biotopo, ¿ya? Sí. ¿Y quién es el padre de la ecología? Señor, el padre de la ecología es Ernest Haeckel. Muy bien, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Al toque nomás. Datitos así importantes para poder hacerlo separado. A ver, el padre de la ecología es el señor denominado Ernest Haeckel. Y la ecología tiene como unidad básica, la ecología tiene como unidad básica al denominado ecosistema. Muy bien. Y el ecosistema, como por ahí lo dijeron, está constituido del llamado biotopo. Biotopo está constituido del biotopo. No te olvides que en el biotopo se encuentran los, en el biotopo se encuentran los factores abióticos, ¿sí? Abióticos. Biotopo más biocenosis. Jara, y si no me gusta llamarlo biocenosis, ¿sabes cómo lo puedes llamar? No, ¿cómo lo podría llamar? Llámalo como comuniqué.
¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Comunidad. ¿Sí? Lo llamo comunidad. Muy bien, señor, muy bien. ¿Dónde están exclusivamente los seres vivos? ¿Dónde se encuentran los seres vivos? A ver, contesta la pregunta. ¿Dónde están los seres vivos? Claro, los seres vivos se encuentran en la biocenosis, mientras que los que no tienen vida, como la luz, el agua, la presión, la temperatura, están dentro del biotopo. Ya está. Entonces, el que es considerado el padre de la ecología es el señor Ernest Haeckel, y la unidad básica de la ecología es el denominado ecosistema. Y el ecosistema está compuesto del biotopo más la biocenosis. Así nomás. Ahora, dentro de la ecología, debes tú de conocer a los niveles ecológicos. Dentro de la ecología debes de conocer tú a los niveles ecológicos. ¿Cuáles serán los niveles ecológicos? Vamos, ¿cuáles son los niveles ecológicos? Vamos desde el más inferior, ¿ya? Desde el nivel ecológico más pequeño. El agua no es un nivel ecológico, por si acaso, el agua no es un nivel ecológico. El nivel ecológico más bajo, productor, no, ese es nivel trófico, productor es nivel trófico de la cadena alimenticia. Los niveles ecológicos son, primero tenemos a la población, luego vendrá la comunidad, muy bien, luego vendrá el ecosistema, perfecto. Luego del ecosistema vendrá el bioma. Luego del bioma vendrá la biosfera, y para culminar vendrá la ecosfera. Y para culminar vendrá la qué cosa, dímelo por favor. Vendrá la ecosfera. Ahí está. Eso que tú estás viendo ahí son considerados los niveles ecológicos. Población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera y ecosfera. A ver, yo te doy la definición y tú me dices quién es. A ver, yo te doy la definición y tú me dices quién es. Definición, a ver. Dice, conjunto de individuos de la misma especie. Conjunto de individuos de la misma especie. Pues el conjunto de individuos de la misma especie será la población. ¿Sí? Pero debe decir conjunto de individuos de la misma especie que ocupan el mismo espacio y el mismo tiempo. Jara, siempre me confundo con eso del mismo espacio y el mismo tiempo. No entiendo eso de que siempre ocupan el mismo espacio y el mismo tiempo. Es que la población es el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan el mismo sitio y que viven en el mismo tiempo. Es decir, Miguel Grau y yo somos de la misma especie, pero no somos una población porque no estamos viviendo en el mismo qué cosa. Si bien es cierto, Miguel Grau y yo somos de la misma especie, pero no somos una población porque no estamos viviendo en el mismo tiempo. Porque para que sea
población debe de ser en el mismo espacio y en el mismo ¿qué cosa? Tiempo. Listo. Igual sucede con la comunidad. La comunidad es el conjunto de individuos, pero no de la misma especie, sino de diferentes especies que deben de ocupar el mismo espacio y el mismo ¿qué cosa? Claro, que deben de ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo. Jamás te olvides de eso. ¿Y qué cosa será comunidad? Ya te dije, conjunto de individuos, pero no de la misma especie, sino de cosas, de diferentes especies que deben de ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué será un perro y sus pulgas? Un perro y sus pulgas es una comunidad. ¿Por qué es una comunidad? Porque estás hablando de dos individuos, ¿qué cosa? De diferentes es. ¿Qué serán dos aves de la misma especie posadas en un árbol? ¿Qué serán dos aves de la misma especie posadas en un árbol? ¿Qué serán dos aves de la misma especie, posadas en un árbol? Claro, tienes que contar el árbol, pues si te estoy diciendo que están en el árbol. ¿Cuenta el árbol? Claro que cuenta el árbol. Ajá, entonces si cuenta el árbol no es población. No, pues si cuenta el árbol no es población, si cuenta el árbol sería ¿qué cosa? ¿Qué sería? Nada que ecosistema, nada que ecosistema. Si el árbol tiene vida, ¿cómo va a ser el ecosistema? Tendría que ser común, comunidad, claro. Ecosistema ya sabemos la definición. En ecosistema ya sabemos la definición. ¿Sí? ¿Sabes qué es un bioma? Un bioma viene a ser, un bioma viene a ser un ecosistema de gran tamaño que tiene flora y fauna y clima propio. ¿Sí? ¿Qué cosa es un ecosistema? Un bioma, perdón. Un conjunto de ecosistemas. Sí, también podría ser, Marcos, pero más que nada, un bioma viene a ser un ecosistema de gran, pero gran tamaño que tiene animales, plantas y clima que tiene animales, planta y clima y clima propio. Eso es considerado un bioma. Eso es un bioma. Un bioma es un conjunto de... Un bioma es un ecosistema grande, muy grande, que tiene animales, plantas y clima propio. ¿Me escuchas, no? Muy bien. ¿Y qué será una biosfera? ¿Y qué será una biosfera? Señor, ¿qué cosa crees tú que sea una biosfera? ¿Sabes qué es una biosfera? Una biosfera viene a ser biosfera, esfera de la vida. La biosfera viene a ser la sumatoria de todos los seres vivos. La biosfera es la sumatoria de todos los seres vivos que habitan en este planeta. Eso es una biosfera. Es un conjunto de biomas con diferentes climas. Marcos, más que eso, ya te estoy diciendo, biosfera, esfera de la vida. Significa la sumatoria de todos los seres vivos que habitan ¿dónde? En el planeta. Es la sumatoria de todos los seres vivos que habitan en el planeta. ¿Y qué cosa crees que sea ecosfera?
¿Y qué cosa crees que sea ecosfera? La ecosfera viene a ser, ¿qué? Dilo. Muy bien, Andy Quintanilla, todo el mundo. Marcos, tienes conceptos no sé de dónde sacados. La ecosfera es la sumatoria de todos los ecosistemas del planeta. La ecosfera viene a ser la sumatoria de todos los ecosistemas del planeta. Ya, yo solito, ¿ya? Que la población es el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan el mismo espacio y el mismo tiempo. Que es comunidad, conjunto de individuos de diferentes especies que ocupan el mismo espacio y el mismo tiempo. Que es un ecosistema, ya sabemos, es la sumatoria del biotopo y la biocenosis. Que es el bioma, es un ecosistema de gran tamaño que tiene flora, fauna y clima propio. Que es la biosfera, su nombre lo dice, es la esfera de la vida, son todos los seres vivos que habitan en el planeta. ¿Y qué es la ecosfera? Es la sumatoria de todos los ecosistemas, de todos. ¿Sabes qué es todos? Todos es todos los ecosistemas del planeta. Ahí está. Quedó. Profesor Jara, ahora, ¿qué es necesario que sepa después de que ya me enseñó los niveles ecológicos? Una vez que ya se te enseñó los niveles ecológicos, es necesario que conozcas el denominado, a ver, flujo de la materia. Una vez que ya sabes, señoras y señores, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los niveles ecológicos? Lo que nos toca saber es cuál es el flujo de la materia. ¿En qué consiste esto del flujo de la materia? ¿Sabes tú en qué consiste esto del flujo de la materia? ¿Te acuerdas? ¿Sabes tú en qué consiste esto del flujo de la materia? Bueno, te cuento, el flujo de la materia. Existen los llamados niveles tróficos. Ya, a ver, no sé si alcance ahí. Yo creo que lo hacemos al costado mejor, ¿ya? Voy a mover la cámara para tener más espacio. A ver. Existen los llamados niveles tróficos, flujo de la materia. A ver, te cuento. ¿En qué consiste esto del flujo de la materia? El flujo de la materia consiste en lo siguiente. Por acá al costadito lo hacemos. A ver, dice así. No, más abajo, más abajo. Seguro si has escuchado hablar de la cadena alimenticia. Claro, seguro has escuchado hablar de la cadena alimenticia. Cuando te han explicado a ti la cadena alimenticia, te han dicho que ¿cuántos son los integrantes de dicha cadena? Te han dicho que ¿cuántos son los integrantes de dicha cadena? ¿Te acuerdas? Cuando te han explicado a ti la cadena alimenticia, te han dicho que ¿cuántos son los integrantes de dicha cadena? 5. Sí, algunos dicen 5, pero la verdad es que son 3 nomás. ¿Ya? La verdad es que son 3. ¿Cuáles son esos 3 integrantes? El primer integrante es el productor. El segundo integrante, y lo pongo por acá afuera, es el consumidor. Muy bien. Y el tercer y último integrante es el desintegrador. ¿No te gusta llamarlo desintegrador?
pues denomínalo descomponedor, desintegrador o descomponedor. Ahí están los integrantes de los niveles tróficos. Productor, consumidor y el denominado desintegrador. Sí. Ahora, escúchame. Los productores, todos sabemos acá, son autótrofos. Los productores son autótrofos. El consumidor debe ser heterótrofo. Y el descomponedor también es ¿qué cosa? También es ¿qué? Dilo. Y el desintegrador también es ¿qué? Heterótrofo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo he visto en agraria? La pregunta que yo he visto en agraria, ¿cuál es? La pregunta que yo he visto en el examen de admisión agraria es, ¿verdadero o falso? Todo heterótrofo es consumidor. Claro, falso. Porque todo heterótrofo no es ¿qué cosa? No es consumidor. Porque hay heterótrofos que son ¿qué? Desintegradores o descomponedores. Muy bien, muy bien. Una más. Una más. Dice, todo consumidor es heterótrofo. Te cambié la pregunta. Todo consumidor es heterótrofo. Muy bien, verdadero. Entonces, los niveles están compuestos de productores, consumidores y descomponedores. Escúchame. El consumidor se divide en tres. Tú lo sabes. Consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Consumidor primario, secundario y terciario. Así es. Los consumidores se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Mi pregunta es, ¿quiénes están dentro de los consumidores primarios? Pues dentro de los consumidores primarios tenemos a los herbívoros. Y del consumidor secundario estarán los carnívoros. ¿No te gusta llamarlos carnívoros? Bueno, nada más se llama así, ¿no? Pero también se encuentran los omnívoros. Y luego del carnívoro, ¿quién sigue? Viene el llamado los carroñeros. ¿No te gusta? Bueno, ¿qué más está acá? También estarán los detritívoros. Carroñeros, o en todo caso, ¿qué?
herbívoros. ¿Está bien? ¿Me estás entendiendo acá? ¿Sí? Ya está. Entonces, estos son los niveles, ¿ya? Ahora escúchame, por favor, no te vayas a equivocar en algo que yo me equivoqué cuando era estudiante. Escúchame, primero productor, después consumidor primario, después secundario, terciario y desintegrador. ¿En qué te equivocaste tú, Jara? Que me preguntaron, ¿quién se encuentra en el segundo nivel trófico? Y yo por tonto marqué, ya en el segundo nivel trófico se encuentra el consumidor secundario, marqué yo. Y eso es falso, falso. En el primer nivel trófico está el productor. En el segundo nivel trófico está el consumidor, ¿qué cosa? En el segundo nivel trófico está el consumidor primario. ¿Quién es el consumidor primario? El consumidor primario es el herbívoro. Muy bien. ¿Y quién se encontrará en el tercer nivel? No lo pongo porque tú sabes que el tercer nivel, el consumidor secundario. Y en el cuarto nivel, los carroñeros o detritívoros. Y en el quinto nivel, muy bien, escúchame, ¿sabes lo que pasa? Es que no se dice quinto nivel, se dice en el último nivel. Eso quiero que sepas. Que no se le dice quinto nivel, se dice en el último nivel. ¿Ya? Jamás te olvides de eso. Te van a preguntar quién se encuentra en el último nivel trófico y tú tienes que decir que en el último nivel trófico se encuentran los desintegradores o los descomponedores. ¿Quién se encuentra entonces en el último nivel trófico? Los descomponedores o desintegradores. No te olvides que un ejemplo de descomponedor o un ejemplo de desintegrador, ¿quién es? ¿Quién es un ejemplo de descomponedor o desintegrador? Tenemos a las bacterias. También acá estarán los, ¿qué cosa? Hongos. Las bacterias, o en todo caso, los llamados, ¿qué cosa? Hongos. Las bacterias y los hongos vienen a ser desintegradores o denominados que desintegradores o llamados descomponedores. Ya está. Por favor. Ya sabes cuál vino en el examen de admisión agraria. En el examen de admisión de agraria vino preguntando lo siguiente. ¿En qué nivel? Escúchame el nivel. Nivel 1, 2, 3, 4, último. Se encuentran los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. ¿En qué nivel se encuentran? ¿Qué nivel se encuentran los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros? Te he preguntado nivel. Claro, en el cuarto nivel. Un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro es en el cuarto nivel. Pero ¿qué tipo de consumidor será? Pero ¿qué tipo de consumidor será considerado? Claro, será considerado consumidor terciario. Ya, ahora escúchame.
El flujo de la materia, ¿en qué consiste? El flujo de la materia consiste en lo siguiente. Que el productor es aquel organismo que tiene la capacidad de transformar la materia, tiene la capacidad de transformar la materia inorgánica, muy bien, la materia inorgánica, ¿en qué cosa? Dímelo. Claro, lo transforma en materia de tipo orgánica. El productor tiene la capacidad de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Esta materia orgánica, pues, que es elaborada por el productor, le servirá de alimento al herbívoro y el herbívoro le sirve de alimento al carnívoro y así sucesivamente. El carnívoro le sirve de alimento al carroñero y cuando el carroñero se muera, pues ¿quién va a descomponer al carroñero? Una bacteria, un hongo. Mira, la materia orgánica le sirve acá al herbívoro y de ahí se pasa al carnívoro y de ahí se pasa al carroñero y de ahí se pasa a las bacterias y hongos. Los hongos los van a descomponer. ¿Y sabes en qué consiste la descomposición? La descomposición consiste en que esa bacteria o ese hongo tiene la capacidad de transformar la materia orgánica, tiene la capacidad de transformar la materia orgánica en materia, ¿qué cosa? En materia, ¿qué cosa? Dímelo. Inorgánica. Tiene la capacidad de transformar la materia orgánica en materia inorgánica. Oye, y dicha materia, ¿sabes qué sucede? No, ¿qué sucede? ¿Volverá a dónde? ¿Volverá a dónde? Dime, dicha materia, ¿dónde va a volver? Claro, dicha materia volverá al suelo. Dicha materia volverá al suelo. ¿Y qué va a suceder con dicha materia inorgánica que está en el suelo? Va a ser aprovechada por el productor para transformarla en ¿qué cosa? Materia orgánica. Y de nuevo la materia orgánica pues forma parte del productor. El productor le sirve de alimento al herbívoro, el herbívoro al carnívoro, el carnívoro al carroñero y así sucesivamente. Esto que tú estás viendo acá se le considera o se le llama el flujo de la materia, el flujo de la materia. Mi pregunta es, ¿el flujo de la materia es cíclico o no es cíclico? Habla, ¿es cíclico o no es cíclico? Sí, el flujo de la materia sí es cíclico. Una más, ¿el flujo de la materia es uni o es bidireccional? ¿Es uni o es bi? Se le considera bidireccional. Ya, por favor, grábate bien eso. El flujo de la materia es cíclico y también se le considera bidireccional. Pero no solamente existe el flujo de la materia, sino que también existe el llamado flujo de la ¿qué? No solamente existe el flujo de la materia, señor. No solamente existe el flujo de la materia. También existe el flujo de la energía. No solamente existe el flujo de la materia, sino que también existe el flujo de la energía. El flujo de la energía. También existe el flujo de la energía. ¿En qué consiste esto del flujo de la energía, papá? ¿En qué consiste esto del flujo de la energía? Te explico, ¿ya? Mira, por ejemplo. A ver.
Ahí estás viendo un solcito, no se dejará, tranquilos, que me lo acomodo ahorita. Ahí está. Ahí estás viendo el solcito. Ahí se ve el sol, ¿se logra ver el sol? Sí, 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 sí. A ver, te cuento que este sol emite una energía llamada energía calor. Ese sol emite una energía llamada energía calorífica. Muy bien, señor, muy bien. Esta energía calorífica llegará, ¿sabes a dónde? No a dónde. Va a llegar al productor. Esta energía calorífica llegará al productor. Oye, escúchame. Una cosa es lo que llega y otra cosa es lo que aprovecha. Una cosa es lo que llega y otra cosa es lo que aprovecha. Por ejemplo, te cuento, si el sol emite, a ver, imaginemos, 100.000 de energía calorífica, 100.000 de energía calorífica, esos 100.000 llegan ¿dónde? Donde el productor. Llegan los 100.000, eso no te equivoques. Los 100.000 llegan, de que llegan los 100.000, llegan. Pero que los 100.000 utilice, no. No utilizan los 100.000. Te estoy diciendo, llegan los 100.000, ahí está. Llegarán, sí llegan los 100.000. A ver, voy a enfocarlo mejor. Ahí está. Llegan los 100.000. Pero de los 100.000 que llegan, el productor solo utiliza ¿cuánto? Dilo. De los 100.000 que llegan, el 10%. ¿Cuánto es el 10%? De 100.000, 10.000. O sea que el productor llega a 100.000, pero utiliza el 10%. Se queda con el 10%. Entonces, cuando el herbívoro se coma el productor, entonces cuando el herbívoro se coma el productor, se va a comer los 100.000 o se va a comer 10.000. Ahí está Diego Crespin, se va a comer 10.000. Solamente al herbívoro llegarán ¿qué cosa? Ahí está. Llegarán 10.000. A él llegan 10.000. Entonces, al herbívoro, ¿cuánto acaba de llegar? ¿Cuánto acaba de...? Acá al costado estoy poniendo lo que llega. Llega 10.000. Mi pregunta es, de los 10.000 que acaba de llegar al herbívoro, de los 10.000 que acaba de llegar al herbívoro, ahí está, llegó 10.000. De los 10.000, él se queda con los 10.000, ¿aprovechará los 10.000? ¿Aprovechará los 10.000? No. ¿Cuánto aprovechará? Sí es cierto, llegó 10.000, pero ¿cuánto se queda? Llegó 10.000, ¿con cuánto el herbívoro se queda de los...? Muy bien, Gabriel, muy bien, Ceballos, Gabriel. Se queda con 1.000. O sea que dentro del herbívoro hay 1.000 nomás. O sea que cuando el carnívoro venga y se coma el herbívoro,
Pregunto, ¿cuánto llegará al herbívoro, al carnívoro, perdón? ¿Cuánto llegará a este carnívoro? Pues a ese carnívoro solamente llegará 1000. Claro, al carnívoro solamente llegarán 1000. Ahí está. Al carnívoro solamente llegarán 1000. ¿Me entendió? Ya está. Al carnívoro solamente van a llegar, pues, 1000. Nada más que 1000. Pregunto, ¿y si al carnívoro llegan 1000, crees que el carnívoro se quede con los 1000? ¿Crees que el carnívoro aproveche los 1000? No. ¿Cuánto aprovechará de los 1000 que llegan del carnívoro? Al carnívoro llegan 1000, sí es cierto, pero ¿cuánto crees que aproveche? Va a aprovechar solamente el 10%, 100. Eso significa que en el carnívoro solamente hay 100, y cuando el carnívoro se muera, el carnívoro se lo va a comer y al carnívoro llegará, pues, ¿cuánto? 100. 100, llegará a 100. Acá pongo 100. Y para acabar, el carroñero llega a 100. ¿Crees que los 100 que llegan al carroñero los aproveche los 100? No, solamente va a aprovechar ¿cuánto? El 10%, y el 10% de 100 es 10, y significa que al hongo, la bacteria, llegarán solamente 10. Ahora mi pregunta es, este es el flujo de la energía. El flujo de la energía, pregunto, ¿será cíclico? ¿Será cíclico? ¿El flujo de la energía es cíclico? No. ¿Será bidireccional? ¿Será bidireccional o solo es unidireccional? ¿Cómo es? Unidireccional, claro. Y de cada nivel, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto pasa cada nivel nomás? ¿Solo el 10? Solo el 10%. Algunos docentes le dicen el diezmo, ¿ya? El diezmo de la energía. Algunos lo llaman de esa manera. Entonces, acá lo ponemos como datito, acá lo vamos a poner como un pequeño dato. Que el flujo de la materia es bidireccional, y también se dice que es cíclico, muy bien. Y ponemos por acá que el flujo de la energía, esa no es bi, el flujo de la energía es es unidireccional, y no es cíclico, es acíclico. Y no es cíclico, ¿cómo es? Dímelo, ¿cómo es? Es acíclico. ¿Me entendió? Ya está. Otra cosa que debes de conocer, muevo la cámara, no te vayas a ir, muevo la cámara. Te vayas, joven, no te vayas. Ahí está. Otra cosa que también debes de conocer de la ecología básica, ¿sabes qué es? No, profesor César Jara, ¿qué cosa es? Otra cosa que debes de conocer es que dentro de la ecología básica existe algo llamado la sucesión ecológica. Dentro de la ecología básica tenemos a la qué. Dímelo. Tengo a la qué. Dilo. La sucesión, ¿qué cosa? Ecológica. Oye, la sucesión ecológica viene a ser así como la evolución del ecosistema.
La sucesión ecológica viene a ser algo así como la evolución de qué, ¿ah? Claro, es como la evolución de los ecosistemas. La sucesión ecológica viene a ser algo así como la evolución de los ecosistemas. Algo muy parecido a eso. Y la sucesión ecológica se divide en dos. Tenemos sucesión ecológica primaria, estamos repasando, ¿no? Oye, este salón es repaso, ¿no? ¿O no? Y la secundaria. Tenemos sucesión ecológica primaria, ahí está. Regular. Ah, ya, entonces vamos despacito, pues. ¿Por qué no me dices que es regular? Primaria y secundaria. A ver, vamos a ver los conceptos básicos. Despacio, entonces, pues. La primaria, te cuento. La sucesión ecológica primaria es predecible, mientras que la secundaria no es predecible. Mientras que una es predecible, la otra no lo es. Yo te voy a enseñar eso de qué es predecible, no predecible. ¿Ya? Pero pregunto, ¿cuál de las dos es predecible? O sea, tú puedes decir qué va a aparecer en dicho orden. La primaria. Ya te voy a explicar por qué. La primaria no presenta una comunidad preexistente. No hay una comunidad preexistente. En la sucesión ecológica primaria no hay una comunidad preexistente. No la hay, no la hay. En cambio, en la secundaria sí tenemos la presencia de una comunidad, si hay una comunidad preexistente. ¿Ya? Ahorita voy a hacer el dibujito, tú tranquilo. En la primaria sí formarás una comunidad. En la primaria sí formarás una comunidad pionera. En la primaria sí formarás una comunidad pionera. En cambio, en la secundaria, acá no formarás una comunidad, no formarás una comunidad, ¿qué cosa? No formarás una comunidad pionera. Ahí no formarás una comunidad pionera. Te cuento que tanto en la primaria como en la secundaria, en las dos, tarde o temprano, llegarás a formar una biocenosis o comunidad. En las dos formarás una biocenosis o comunidad, ¿qué cosa? Dilo. Formarás una biocenosis o comunidad, ¿qué? Clímax. Jara, no entendí nada. Necesito como que un dibujito o un ejemplo. Ya, yo te voy a dar un ejemplo. Dibujito, ¿ya?
Pero te pregunto, ¿en cuál de las dos? ¿En cuál de las dos? ¿Hoy vas a sacar foto de esto? Ya, foto, mando la foto. ¿Cuál de las dos es predecible? Apréndete eso primero. ¿Cuál de las dos es predecible? Predecible es que lo puedes predecir, pues. A ver, ¿cuál de las dos es predecible? La primaria, muy bien, la primaria es predecible. La primaria es predecible. ¿Cuál de las dos tiene una comunidad pionera? O sea, ¿cuál de las dos presenta ya una comunidad pionera? Ahí cae, ahí caes. ¿Sabes por qué? Porque seguro vas a decir primaria. Mejor te lo explico, ¿ya? Mejor te lo explico. Mejor te lo explico, ¿ya? Ya está la foto enviada, entonces como la foto ya está enviada, ya podemos... A ver, para que me entiendas mejor, lo borro y te explico, ¿ya? Pero esa parte no. Voy a borrar la parte que ya hicimos. Esa partecita no. Esa parte la dejo ahí. Tú tranquilo, esa parte no la voy a sacar. A ver, espérate un segundito. Estamos borrando la pizarra. Ya está. Para que me entiendas, entonces muevo la cámara, ¿ya? Para explicarte acá. A ver, ahí. Ahí es. No, ahí no es. Ahí tampoco. Ahí es. A ver, escúchame. Mira, escucha, por favor. Escúchame bien, es lo que te voy a decir. Por ejemplo, esto de acá es un territorio donde no encuentro nada. ¿Ves? No hay nada, ahí no hay nada. Si no hay nada, ahí no hay nada. Como que no hay vida, pues no hay vida. Si no estás viendo vida ahí, entonces ahí no hay una comunidad. ¿Qué cosa? Acá no hay una comunidad que preexiste. Claro, pues ahí no existe una comunidad preexistente. Y si no hay una comunidad preexistente, las... Perdón, se cayó el micrófono. ¿Se escuchó? Y si no hay una comunidad preexistente, pues lo que va a suceder ahí es una sucesión ecológica. ¿Qué cosa? Si es que ahí no hay una comunidad preexistente, lo que va a suceder ahí es una sucesión ecológica primaria. Claro. Lo que va a suceder ahí es una sucesión ecológica primaria. Te cuento. Aquí no hay una comunidad preexistente. Y te estoy diciendo que lo que va a suceder entonces es una sucesión ecológica primaria. Entonces hay un orden. ¿Por qué? Porque la sucesión ecológica primaria es predecible. Lo primero que aparecerá, por ejemplo, serán los
líquenes. Lo primero que aparece en una sucesión ecológica primaria serán los líquenes. Para que te acuerdes, le pongo el número 1. 1, 1. Lo que aparece primero serán los líquenes. Lo que aparecerá en segundo orden lo que aparecerá será el musgo. Donde ya aparece el líquen, aquí está apareciendo el musgo, mira, está apareciendo el musgo. Entonces pongo punto número 2, el musgo. Una vez que ya hay líquenes y musgo, pues lo que aparecerá es esto de acá. Una vez que hay líquenes y musgo, pues lo que aparecerá es esto de acá. Será el punto número 3. Muy bien. Es el denominado pasto. Pasto. Una vez que ya apareció el pasto, mira la sucesión, ese es en ese orden. Se cumple el orden porque la sucesión ecológica primaria es predecible, hay un orden. ¿Sí? ¿Sabes qué formarás? No, ¿qué se formará luego de que se forma el pasto? Pues luego que se forma el pasto, lograremos formar los, dale. Árboles no, antes de árboles, ¿qué sería? Claro, punto número 4 serían los arbustos. Una vez que ya están los arbustos, ahora sí, una vez que ya tienes la presencia del arbusto, pues ahora sí, pues vendrán los que, vendrán los que, perfecto, vendrá la presencia de los, vendrá la presencia de qué, de los árboles. Árboles primero sin flores, para que después aparezcan los árboles con qué. Para que después aparezcan los árboles con qué. Dilo. Con flores. Para que después aparezcan los árboles con flores. ¿Sí? Ajá, ahí están. Están apareciendo los árboles sin flores primero, para que después aparezcan los árboles sin flores. Ya está, listo. Árboles sin flores y después los con flores. Ahí está. Y si te das cuenta, el quinto en aparecer serán los árboles. Entonces, hay un orden. En la sucesión ecológica primaria existe un orden. Primero el líquen, luego el musgo, luego el pasto, luego los arbustos y luego los árboles. ¿Me entendió? Oye, y esta sucesión ecológica no se da de un día a otro, no se da en un año, se da en cientos. ¿Qué cosa? ¿Miles de qué? Cientos, miles de qué? De años. ¿Tú has escuchado hablar la laguna de la Huacachina? Sí, la laguna de la Huacachina está en medio de un desierto. Créeme que esa laguna se ha formado por qué tipo de sucesión. Créeme que esa laguna se ha formado por qué tipo de sucesión. Claro, esa laguna se ha formado por una sucesión llamada primaria, se ha formado por sucesión ecológica primaria. Pues. Exactamente, se ha formado por sucesión ecológica primaria. Jóvenes, pregunto, y una vez que se produce la sucesión, ¿qué aparecen? Jara, aparecen los animales, ¿sí? Como aves,
como insectos. Ahí está. Ahí está, aparecen los animales, como aves, como insectos. Por ahí, si Dios quiere, pues algún, uno que otro, ¿qué cosa? Mamífero. ¿Te das cuenta? Están apareciendo los animales. Y la sucesión ecológica, jovencitos, llega a un punto máximo. Llega a una biocenosis o denominada comunidad. No te olvides que decir biocenosis o comunidad, es decir, seres vivos, llega a una biocenosis o a una comunidad que llega a una biocenosis o a una comunidad que clímax, se llega al punto máximo. Y cuando todo está bien, todo está bonito, la naturaleza está bonita, a lo lejos se visualiza la llegada de ese animal que lo único que hace es, ¿qué cosa? Destruir todo. ¿Llega quién? El hombre. ¿Sí? Oye, llega el hombre y pues necesita alimentarse y comienza a consumir las frutas. Necesita casa y comienza a talar árboles. Necesita comer animales y así sucesivamente. Y como quiere su casa en el medio del paraíso, tacha todo eso. Comienza a tachar. Y él vive feliz aquí y pues en el hombre existe algo llamado envidia. Viene otro y también quiere lo mismo, viene otro y quiere lo mismo, y así comienzan a desaparecer dicho qué cosa. Y así comienzan a desaparecer dicho qué cosa. Dicho ecosistema. ¿Eso sucede, Jara? No, no sucede eso, Jara, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? ¿Tú crees que la laguna de la Huacachina, cuando se formó esa laguna con todo su fauna y flora que hay ahí, ¿tú crees que ahí existía el hombre? ¿Crees que mientras que se formaba esa laguna en el medio del desierto, crees que el hombre existía? No. Yo supongo, escúchame, escúchame. Yo vivo aquí en San Juan de Miraflores y donde yo estoy ahorita, según mi papá, que tiene pues 55 años, me dijo, César, cuando yo llegué, cuando mi papá llegó a San Juan, me dijo que esto era el fin del mundo. ¿Cómo que era el fin del mundo? Que acá no había nada, me dijo, nada. Y si San Juan no había nada, pues vía María, vía Salvador, ¿no? Tampoco, era pampa, dice, era pura pampa, pampa. Los olivos ni existían. Era el fin del mundo. No había nada. Me dice, a las justas la gente hablaba pues de Pachacamac, pues, ¿no? Como que era una cultura por ahí. Y no podíamos llegar, hijo, porque pucha, que era en autobús, caminando horas de horas. Y yo le pregunté a mi papá en algún momento, papá, ¿y tú de chibolito, de niño, así de 10 añitos, has ido a la laguna de la Huacachina? Claro, me dice. Para llegar a la laguna, pucha, que era un viaje de casi un día entero. Tomábamos un bus, pero nada que bus, un camión, nos llevaban atrás del camión, en el Soyuz, ya no existía el Soyuz, y tampoco ya existe, ya quebró, ¿no? Ya quebró el Soyuz. ¿Y ahora cómo vamos a ir a la laguna de la Huacachina? Bueno, me contaba que iba en un camión, lo dejaban en cierto punto, y de ahí tenía que caminar él, pues, horas y horas y horas hasta llegar a la laguna. Y cuando llegaba a la laguna era un paraíso. Y me decía que habían unas cuantas casitas donde alquilaban baños, había para comer un poquito. ¿Cuántas casitas? Esas cuantas casitas que había,
¿tú crees que existían, bueno, existían hace 50 años cuando mi papá fue, pero crees que estaban hace 200 años? ¿O 300 años? ¿Crees que estaban esas casitas ahí? No estaban, pues. El hombre que vive en Ica, o que vivía en Ica, el poblador que vivía en Ica, alguien ha tenido que haber caminado así, pues, no sé, yo supongo que para que llegue hasta ese punto ha tenido que haber querido matarse, ¿no? Habrá tenido que caminar, pues, 20 horas adentro, y en su caminata de 20, 30 horas hacia adentro, pues se encontró con ¿qué? Con esa laguna. Y ese ha tenido que haber vuelto a la civilización y haber tenido que comentar y haber tenido que ir gente en grupo. Pues. Y la pregunta es, cuando yo fui hace como 1 año y medio, 2 años, y cuando yo fui hace 1 año y medio, 2 años, yo te cuento de que no había una casita, sino qué cosa. Claro, yo te cuento, mi esposa me dijo, vamos a pasear, y mi esposa le gusta pasear por el Perú. Y yo, pues, chivolo, ella me dijo, vamos a Cusco, vamos a Puno, vamos a Ecuador, a donde sea, ¿ya? Y yo dije, pues, no sé, me vino a la mente irme, ¿sabes a dónde? Dije, yo nunca he ido a la Huacachina, vamos a la Huacachina, pero esto está acá, yo ya he ido como 100 veces, me dicen, pero yo no he ido. Y fuimos, y de verdad, ya no es lo que mi papá me contó. ¿Sabes por qué? Porque créeme, jovencitos, que se está destruyendo ese ecosistema. Esa sucesión ecológica primaria se está destruyendo y se va a lograr destruir si es que el hombre no hace nada, si es que el Estado no hace nada. Se va a destruir y cuando se destruya, señoras y señores, y cuando se logre destruir, cuando se logre destruir, tranquilos, que la naturaleza es sabia, la naturaleza se va a encargar de desaparecernos, creen. La naturaleza se va a encargar la naturaleza es muy sabia, la naturaleza primero te va a dejar que lo destruyas. Ya, destruye, llévate, no te preocupes. Una vez cuando ya no haya nada aquí, una vez que cuando ya no haya nada aquí, ¿quién crees que se va, perdóname la palabra, se va a largar de aquí? ¿Quién crees que ya no va a querer vivir aquí? El hombre. Y normal, el hombre se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar, se va a alejar. ¿Sí? Oye, nosotros no vivimos para siempre, señores. Va a pasar los años, 100, 200, 300, 400, 500 años, y el hombre ya no va a depender de este territorio. Y cuando el hombre ya no depende de este territorio, pues dentro de unos 500 años, la naturaleza va a comenzar a hacer de nuevo, ¿qué cosa? Sucesión. ¿De nuevo qué cosa? Sucesión ecológica. Pero pregunto, ¿hará sucesión ecológica primaria? ¿Hará la primaria? ¿Hará la primaria? No. Ahora la sucesión ecológica que hará será la sucesión ecológica secundaria. Pues. Secundaria, claro que sí. Pero pregunto, ¿lo que se formará ahí será predecible? ¿Lo que se formará ahí será predecible? No, lo que se forme se formará de lo que cosa, de lo que ha qué, lo que se forme se formará de lo que ha quedado, pues lógico. Pregunto, ¿y ahí había comunidad preexistente? ¿Acá había una comunidad preexistente? Sí, acá sí había una comunidad preexistente, claro que sí. Acá sí había una comunidad preexistente. Lógico que sí hay una comunidad preexistente. Perfecto. Pregunto,
Y cuando la naturaleza haga sucesión ecológica secundaria, no en un orden, porque no es predecible, tarde o temprano llegará a qué cosa? A formar una qué. Claro, llegará a una biocenosis climas. Tarde o temprano llegará a una biocenosis climas. Pregunto, ¿formándote una comunidad pionera? ¿Formándote una comunidad pionera? No, pues, ¿por qué no es pionera? Porque no es la primera comunidad que existe. No es la primera comunidad que existe. Ya hubo una pionera, es la segunda. Oye, y la clásica, pues dentro de 500 años, 600, 1000 años, si es que nosotros todavía existimos, ¿lograremos encontrar este ecosistema? Si es que nosotros todavía existiremos, ¿lograremos? Si es que existimos, ¿crees que el hombre logra encontrar ese ecosistema? Sí, sí lo encuentra, señores, sí lo va a volver a encontrar. Y cuando lo vuelva a encontrar, dilo, ¿qué sucederá? Dilo, ¿qué sucederá? Lo volverá a destruir. Y de nuevo, el hombre va a consumir esto, hasta que lo desaparezca. Y cuando lo desaparezca, ¿qué sucederá de nuevo? Se va. Y la naturaleza de nuevo comenzará a hacer sucesión ecológica. ¿Y será primaria? ¿Será secundaria o será terciaria? Luis Zurita dice terciaria. Pues déjame decirte que no. Sigue siendo secundaria. Seguirá siendo secundaria. Ya no es terciaria, no lo es. Sí, seguirá siendo secundaria. Y así sucesivamente. Oye, algunos científicos dicen que nosotros hacemos como que un ciclo. Profe, ya en nuestra sucesión, sí, prácticamente en nuestra parte actual estamos en pura sucesión secundaria. Hay pocos territorios del Perú que son primarias, ¿no? Por ejemplo, la selva, ¿no? La selva es primaria. ¿O crees que en la selva hubo antes edificios, casas y... No, no. Pues. Muy bien. Algunos científicos afirman, jovencitos, de que nosotros llegamos a un punto y el planeta no desaparece, sino la vida desaparece. Cuando la vida desaparece, desaparece todo, dice todo. No sé qué cosa sucederá, pero todo desaparece. Y de nuevo comienza a formarse la vida. Y aparecen las procariotas, las eucariotas, ¿no? Los conservados heterótrofos, los primeros seres vivos, pero de nuevo comenzamos de nuevo aparece un César Jara, aparece la academia y tú vives. Es por eso que muchas personas dicen por ahí, no sé, como que a veces haces cosas que crees que ya lo que cosa. Como que cosas que ya la viviste, ¿no? Te ha pasado, ¿no? Te ha pasado, ¿no? No hablo de la reencarnación porque hay gente aquí que tiene diferentes religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay religiones donde dicen de que antes de que tú vengas a este mundo, pues nuestro Dios te, te dice, tú vas con este fin y te enseña todo lo que vas a vivir. Es por eso que cuando tú ves
algo que ya lo viviste no es que lo hayas vivido, sino que nuestro Señor Dios te lo enseñó antes de mandarte a dónde. Claro, a la vida terrenal, a la vida, ¿no? Porque hay vida espiritual, etcétera. Bueno, ya, no nos metamos en la religión, porque ahorita salen los ateos, salen los católicos, salen los mormones, salen los evangelistas, los testigos de Jehová, ¿no? Salen todos y hablar de religión y de política, no. Por ejemplo, en una academia que yo trabajaba, el director apoyaba a Keiko y como yo no lo apoyo a Keiko, te vas, te voto, te vas de la academia. Chao. ¿Pero por qué? No. ¿Vas a votar por Keiko? No, me voy. Te vas, te vas. En política y en religión no se toca. Oye, foto de esto. Estas palabritas que tú ves acá son muy importantes para tu examen de admisión de agraria. Estas palabritas que tú ves acá son palabritas claves para tu examen de admisión. Yo he visto preguntas, sucesión ecológica donde no hay una comunidad preexistente y aparece la comunidad pionera. Así pone, no hay una comunidad preexistente y aparece una comunidad pionera. Primaria, porque estas palabras confunden un poquito. Predecible no confunde, porque te ponen predecible y tú automáticamente sabes qué es la tú automáticamente sabes qué es la primaria. Sabes qué es la primaria. Oye, y la secundaria pues ya sabemos que no es predecible porque se forma lo de lo que queda. Sí hay una comunidad persistente, sí había una comunidad persistente y acá no aparecerá una comunidad pionera porque ya apareció hace cientos de años. Bien, le damos la foto, ¿ya? Le damos la foto, dame un segundito. Este es el momento que tomas tu vaso con agua, voy a tomar la foto. Un segundito. Ya está. Uy, no. Ahora, ¿sabes lo que tenemos que hacer? No. Ya mandé la foto, ¿ya? Pues lo que ahora nos tocaría hacer, ¿sabes qué cosa es? No, Jara, ¿qué cosa es? Algo denominado relaciones de interés. ¿Has escuchado hablar de las relaciones interespecíficas? Pues algo que nos toca hacer a continuación serán las relaciones, dilo, interespecíficas. Interespecíficas. Ahorita le tomo, acomodo la cámara, ¿ya? Tranquilos, acomodamos la cámara.
¿Y sabes por qué se llama relación interespecífica? Claro, Diego Crespín, tú lo has dicho. Porque estas relaciones interespecíficas se producirán entre organismos de diferentes especies. Estas relaciones interespecíficas se producirán entre organismos de diferentes especies. ¿Sí? Se producirá entre organismos de diferentes especies. Se producirá entre organismos de diferentes especies. Oye, se producen diferentes especies. Por ejemplo, tenemos a quienes, a ver, tenemos por aquí, tenemos el mutualismo. ¿Sí? Un ejemplo de relación interespecífica es ¿qué cosa? El mutualismo. Un ejemplo de relaciones interespecíficas es el mutualismo. Te cuento, se supone que son de diferentes especies. Eso significa, escúchame, a ver, vamos a ponerlo bien. En el mutualismo tenemos la especie número 1, ¿sí? Que se beneficia, y tenemos a la especie número 2 que también se beneficia. ¿Entendió? ¿Me entendió? Ya está. Las relaciones interespecíficas se producen entre diferentes especies. Tenemos el mutualismo, especie 1 se beneficia y especie 2 también se beneficia. Vamos a dar ejemplos, tranquilos. Primero pongamos los símbolos. Después tenemos la llamada protocooperación. Oye, en la protocooperación tenemos la especie 1 que se beneficia y la especie 2 que también se beneficia. Si te das cuenta entre la especie 1 y la especie 2, ambos se benefician. Oye, pero te pregunto, ¿te das cuenta que tienen los mismos símbolos? ¿Te logras dar cuenta que presentan los mismos símbolos? Entonces mi pregunta es, ¿cómo diferenciaría yo mutualismo de protocooperación? Esa es mi pregunta. Claro, la diferencia entre mutualismo y protocooperación viene a ser que en el mutualismo existe dependencia. Existe dependencia. Y en la protocooperación no la hay.
No la hay. No hay dependencia. Mejor dicho, en el mutualismo, si las especies se separan, ¿se qué? Mejor dicho, si en el mutualismo las especies se separan, pues se van a morir. Se mueren, se mueren, se mueren. En el mutualismo las especies tienen que vivir para siempre unidas. Si se separan, pues se mueren, porque dependen una de la otra. Dependen una de la otra. Otro ejemplo de relación interespecífica, aparte del mutualismo y la protocooperación, ¿sabes quién es? Es el comensalismo. Yo te voy a dar ejemplos ahorita, no te preocupes. El comensalismo. En el comensalismo yo tengo la especie número 1, que se beneficia, muy bien, y tengo la especie número 2, que es indiferente. Tengo la especie número 1, que se beneficia, y tengo la especie número 2, que es como, dilo, que es como, que es indiferente. Dentro del comensalismo tenemos tipos. Por ejemplo, tenemos el inquilinismo, tenemos la foresis y tenemos la tanatocresis. Tenemos el inquilinismo, tenemos la foresis y tenemos la tanatocresis. ¿Quedó? ¿Sí? Quedó. Yo te voy a dar ejemplos, no te olvides que en ambos casos, en los casos de acá, en el inquilinismo, en la foresis y en la tanatocresis, son ejemplos de comensalismo. Se supone que el símbolo es más 0, símbolo es más 0, símbolo es más y 0. Así es. Ah, y la tanatocresis es un tipo de relación indirecta, es un tipo de relación indirecta. ¿Sí? Bien. Yo te voy a dar ejemplos de cada uno de ellos. Después del comensalismo, ¿sabes quién sigue? Dale, dale, dale. Sigue el amensalismo. Joven, en el amensalismo, la especie 1 se perjudica y la especie 2 es ¿qué cosa? Dilo, dilo, dilo. Vamos, escribe. La especie 1 se perjudica y la especie 2 es indiferente. Al igual que en el comensalismo hay tipos, en el amensalismo también hay tipos. Hay amensalismo, escúchame, por competición, hay amensalismo no te he dicho por competencia, te he dicho por competición, y hay amensalismo por llamado antibiosis. Hay amensalismo por competición y hay amensalismo por antibiosis. Si el amensalismo es por antibiosis, déjame decirte que acá utilizas una sustancia perjudicial.
Acá, ¿qué vas a utilizar? Dímelo. Vas a utilizar una sustancia que, por favor, perjudicial. Ya te voy a dar ejemplos, tranquilo. Primero quiero hacer el esquemita bonito. Ya estamos haciendo el esquema. Después del amensalismo, existe otro tipo de relación interespecífica. ¿Sabes cuál puede ser? Por ejemplo, la competencia. Ya la dijiste, Hanna, ¿no? ¿Te he dicho competencia jamás? Sí, acá dice, no, acá dice competición. Una cosa es competencia y otra cosa es competición. Oye, la competencia, la especie 1 se perjudica y la especie 2 también sé qué cosa. La especie 1 se perjudica y la especie 2 también sé qué. Se perjudica. Ambas especies se perjudican. ¿Eso ha venido en exámenes de admisión? Sí, se ha venido. Ha venido en exámenes de admisión. ¿Cómo se llama el tipo de relación interespecífica? Ha venido en exámenes de admisión. ¿Cómo se llama el tipo de relación interespecífica donde los nichos ecológicos se superponen? ¿Dónde los nichos ecológicos se superponen? ¿Cómo se llama el tipo de relación interespecífica donde los nichos ecológicos se superponen? Dilo. La competencia, claro que sí. ¿Dónde los nichos ecológicos se superponen? Claro, la competencia. La competencia es el tipo de relación interespecífica donde los nichos ecológicos se qué. Los nichos ecológicos, dímelo por favor. Los nichos ecológicos se superponen. ¿Me entiendes? Eso ha venido. Después de competencia que sigue. Claro, después de competencia, parasitismo. ¿Sí? El parasitismo. En el parasitismo, la especie 1 se beneficia y la especie 2 se perjudica. La especie 1 se beneficia y la especie 2 se perjudica. Oye, la especie 1 se beneficia y la especie 2 se perjudica. Después del parasitismo, ¿qué podemos tener? ¿Sabes qué tenemos? Tenemos a la depredación. En la depredación o predación, claro. La especie 1 también se beneficia y la especie 2 se qué. Dilo.
se perjudica. Profesor Jara, discúlpeme, tiene los mismos símbolos. Claro, tiene los mismos símbolos. Entonces, ¿cómo diferencio a una del otro? ¿Sabes cómo diferencias a uno del otro? No. ¿Sabes cómo diferencias a uno del otro? Claro. En la depredación existe la muerte consecuente. Existe la muerte consecuente. En el parasitismo no. En el parasitismo no hay muerte consecuente. Y como no hay espacio para una más, porque falta una, sigue el neutralismo. En el neutralismo, ¿cómo es? En el neutralismo, ambas especies son ¿qué? Claro, en el neutralismo, ambas especies son ¿qué cosa? Indiferentes. En el neutralismo, ambas son. Vamos a ver entonces ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Pero previamente te mando una foto, ¿ya? Previamente te mando una foto de esto de acá. A ver, un segundito para mandar la foto. Ya está la foto. Ya. Ya está ya. A ver, una consulta, a ver, escúchame, vamos a ir con algunos ejemplos. El líquen es la unión simbiótica entre ¿quién? Entre un hongo y una alga. El líquen es la unión simbiótica entre ¿quién? Entre un hongo y una alga. Eso significa que no se pueden, ¿qué cosa? No se pueden, ¿qué? Eso significa que no se pueden, ¿qué? Separar, porque un ejemplo de mutualismo es el líquen. Otro ejemplo de mutualismo son las micorrizas. Las micorrizas también son ejemplos de mutualismo. Una micorriza es la unión simbiótica entre un hongo y la raíz de una planta y la raíz de una planta superior. ¿Me escuchó? Ya está. Otro ejemplo de mutualismo que viene bastante en tu examen de admisión agraria es el insecto polinizador y la flor. Entre el insecto polinizador y la flor tenemos ¿qué cosa? Un ejemplo de mutualismo. Pero Jara, el insecto polinizador y la flor se pueden separar, sí, pero hay dependencia constante, porque el insecto justamente se alimenta de sus granos de polen, ¿no? Y ¿cómo se beneficia la flor? Pues el insecto lleva la polinización hacia otra flor. ¿Cómo es un ejemplo de protocooperación? Un ejemplo de protocooperación, por ejemplo, a ver, existen los búfalos y sobre los búfalos se colocan unas aves. Las aves se comen los parásitos de su lomo. Las aves se comen los parásitos de su lomo y al comerse las aves los parásitos de su lomo, el ave se beneficia. ¿Con qué? Con alimento. Y el búfalo también se beneficia. Claro, se beneficia porque queda sin parásitos. ¿En qué? ¿Y viven juntos felices por siempre? No, sé qué, sé qué. Se separan. Ejemplo, protocooperación. Claro. Comensalismo, te cuento, existe un pájaro llamado ave, pájaro carpintero, y estos pájaros carpinteros viven en la corteza de los árboles. El pájaro se beneficia, el árbol es indiferente, sucede algo llamado inquilismo o inquilinismo. ¿Qué sucede?
Dilo, ¿inquilismo o inquilinismo? Inquilinismo. Por ejemplo, hay unos peces pequeños llamados rémoras que cuando se sienten amenazados por un pez más grande, este pez rémora para que se pueda desplazar, se pega ¿a dónde? Al tiburón, claro. El pez llamado rémora se beneficia, sí se beneficia, y el tiburón no, es es indiferente, muy bien. También tenemos otro ejemplo llamado tanatocresis. ¿Por qué has puesto indirecta? ¿Sabes por qué he puesto indirecta? Te he puesto indirecta porque en la tanatocresis, por ejemplo, el cangrejo ermitaño vive dentro de la concha del caracol. El cangrejo ermitaño vive dentro de la concha del caracol. ¿El cangrejo se beneficia? ¿El cangrejo se beneficia? Sí. Y la concha de caracol no, es indiferente. Y ni siquiera está el animal, ni siquiera está el animal. Solamente está, como dice, la concha. Pues, o sea, es una relación de tipo directa o indirecta, ya que ni siquiera está el animalito, no está el caracol ya. Es directa o indirecta. Por ejemplo, si tú acercas, no todo tipo de hongo, no todo tipo de hongo, pero por ejemplo, el hongo de la penicilina, el penicillium, produce una sustancia llamada penicilina, que si estuviese cerca una bacteria, ese hongo, la bacteria se qué. La bacteria se qué. La bacteria se muere. La bacteria se muere, se perjudica, y el hongo es indiferente porque el hongo no ha producido penicilina con el objetivo de matar a la bacteria. Eso se llama relación por amensalismo, donde se usa una sustancia perjudicial, pues se llama la antibiosis. La antibiosis es un tipo de amensalismo. Oye, pues cuando los dos tienen el mismo nicho ecológico, o sea, tienen el mismo tipo de alimento, la misma hora, la misma forma de vida, pues entre los dos se perjudican y se llama competencia. Bueno, todo el mundo sabe ejemplos de parásitos, por ejemplo, el piojo y el hombre, pues, la pulga y el perro, y la depredación, pues un tigrillo comiéndose un mono. Un tigrillo con... Jara, y ejemplo de neutralismo, en el neutralismo la cebra y la jirafa pueden vivir en el mismo sitio, pueden ser herbívoros, pero tienen diferentes nichos ecológicos. Uno come el alimento de la copa de los árboles y el otro come el alimento a nivel del suelo. Muy bien, señores, nos vamos. Cuídate mucho, se me pasó el tiempo. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Cuídense mucho. Hasta luego. Ya mandé las fotos ya.